Nunca imaginé que las mismas manos que yo había alimentado durante años me cerrarían la puerta en la cara diciéndome: «Pasa hambre sola, mamá». Pero eso fue exactamente lo que hicieron mis hijos, Marcos Antonio Ruiz Mendoza y Patricia Isabel Ruiz Mendoza, aquel terrible martes, 22 de octubre de 2024, cuando me dejaron completamente sola y sin recursos para sobrevivir. Lo que ellos no sabían era que la vida tiene una forma muy particular de poner a cada uno en su lugar, y que apenas 3 meses después, el viernes 17 de enero de 2025, estarían tocando desesperadamente a mi puerta pidiendo ayuda. Antes de continuar, regístrese y active Tinkerbell, ya que publicamos nuevas historias todos los días. Deje su me gusta y háganos saber en los comentarios desde qué ciudad y país nos ve. Mi nombre es Carolina Beatriz Mendoza Fernández. Tengo 62 años y durante toda mi vida trabajé como costurera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Viví en el barrio de Santa Tere, en una casita modesta pero digna que mi difunto esposo Roberto Carlos y yo compramos hace 35 años con tanto esfuerzo. Durante 40 años cosí vestidos de novia, trajes de quinceañera y ropa para toda la colonia. Mis dedos quedaron marcados por las agujas. Mi vista se debilitó de tanto trabajar bajo la luz de la lámpara hasta la madrugada, pero nunca me quejé porque cada peso ganado era para darles a mis 2 hijos la mejor educación posible. Marcos Antonio, mi hijo mayor de 38 años, estudió administración de empresas en una universidad privada que me costó 185,000 pesos en total durante sus 4 años de carrera. Trabajé turnos dobles, acepté todos los encargos que llegaban, incluso cuando mis manos ya dolían del cansancio. Patricia Isabel, mi hija de 34 años, se graduó como contadora pública y su educación me costó otros 167,000 pesos. Recuerdo perfectamente cada sacrificio, las noches sin dormir para terminar un vestido urgente, las comidas que me salté para que ellos pudieran tener dinero para sus útiles escolares, las veces que usé la misma ropa durante años para poder pagarles cursos de inglés y computación. Cuando mi esposo Roberto Carlos murió hace 6 años de un problema al corazón, me quedé completamente sola. Él era electricista y siempre me ayudó con los gastos de la casa, pero nunca tuvimos mucho dinero extra. No teníamos seguro de vida ni ahorros significativos, apenas lo suficiente para un funeral digno que costó 32,500 pesos. Mis hijos vinieron al funeral, por supuesto, pero después cada uno siguió con su vida. Marcos Antonio se había casado 3 años antes con una mujer llamada Daniela Sofía Cortés Ramírez, una ingeniera industrial que siempre me trató con cierta frialdad y superioridad. Patricia Isabel vivía con su novio Luis Fernando Ochoa Delgado, un abogado que trabajaba en un bufete importante del centro de la ciudad. Después de la muerte de Roberto Carlos, continué trabajando en mi taller de costura. La casa era mía, completamente pagada, y aunque mis hijos ya no vivían conmigo, yo seguía adelante. Los visitaba cada 15 días, siempre llevándoles comida que cocinaba especialmente para ellos, tamales, pozole, el mole que tanto les gustaba. Marcos Antonio vivía en una casa de 2 pisos en una privada exclusiva de Zapopan, y Patricia Isabel tenía un departamento moderno en Puerta de Hierro. Yo vivía con mis 4,200 pesos mensuales de pensión por viudez y los encargos de costura que todavía llegaban, aunque cada vez menos porque la edad y mis problemas de artritis me dificultaban trabajar como antes. Todo comenzó a cambiar el domingo 15 de septiembre de 2024. Ese día organicé una comida familiar para celebrar las fiestas patrias. Preparé pozole rojo con todas las guarniciones, tostadas, aguacate, rábanos, lechuga y limón. Hice tamales de rajas con queso y un pastel de 3 leches que era el favorito de mis hijos desde pequeños. Gasté 1,850 pesos en esa comida, dinero que realmente necesitaba para otros gastos, pero quería tener a mi familia reunida. Marcos Antonio llegó con Daniela Sofía y sus 2 hijos gemelos de 8 años, Emiliano y Sebastián. Patricia Isabel vino con Luis Fernando. Durante la comida, todo parecía normal hasta que mencioné que necesitaba 15,000 pesos para arreglar el techo de mi casa porque tenía goteras cada vez que llovía. El agua ya había dañado parte del techo de mi taller y temía que arruinara mi máquina de coser industrial, que era mi herramienta de trabajo principal. La máquina tenía 30 años pero funcionaba perfectamente, y conseguir una nueva me costaría al menos 45,000 pesos que definitivamente no tenía.
El ambiente cambió de inmediato. Marcos Antonio dejó de comer, puso los cubiertos sobre el plato con un gesto brusco y me dijo con voz dura que él tenía sus propios gastos, que sus hijos estaban en una escuela privada bilingüe que les costaba 8.500 pesos mensuales por cada uno, que acababa de comprar un automóvil nuevo porque el anterior ya tenía problemas, y que además estaban planeando unas vacaciones a Cancún que ya habían pagado por adelantado. 62,000 pesos para los 6 días. Daniela Sofía agregó, mirándome con desprecio, que ella también trabajaba muy duro y que no podían estar manteniendo a nadie, que cada quien debía resolver sus propios problemas. Patricia Isabel fue incluso más cruel. Me dijo que ella y Luis Fernando estaban ahorrando para comprar su propia casa porque no pensaban seguir pagando renta toda la vida, que ya tenían apartados 320,000 pesos y necesitaban otros 180,000 para completar el enganche. Agregó que yo debería vender mi casa, que era demasiado grande para una sola persona, mudarme a un departamento pequeño más económico y vivir de ese dinero. Cuando le respondí que esa casa era mi hogar, donde había criado a mis hijos y construido todos mis recuerdos con su padre, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que yo era muy sentimental y que debía ser más práctica. Esa tarde terminó muy mal. Mis hijos se fueron sin siquiera terminar el postre que había preparado con tanto cariño. Me quedé sola recogiendo los platos, guardando la comida que había sobrado y llorando en silencio mientras lavaba los trastes. Las semanas siguientes fueron difíciles. El techo seguía goteando cada vez que llovía fuerte, y yo ponía cubetas y trastes para recoger el agua. Mi máquina de coser empezaba a tener problemas por la humedad, y varios encargos se retrasaron porque la máquina se trababa constantemente. Perdí 3 clientas importantes que se molestaron por los retrasos y decidieron buscar otra costurera. Eso significó aproximadamente 3.200 pesos menos al mes en mis ingresos. Intenté llamar a mis hijos varias veces. Marcos Antonio casi nunca contestaba, y cuando lo hacía, siempre tenía prisa. Siempre estaba ocupado con juntas de trabajo, con los niños, con 1000 cosas. Patricia Isabel me contestaba, pero sus respuestas eran cortantes y frías. Cuando volví a mencionar el problema del techo, me dijo claramente que ella no era mi banco personal y que debería buscar un préstamo o vender algunas cosas. El lunes 7 de octubre de 2024 tuve que ir al médico porque mis manos estaban muy inflamadas por la artritis. El doctor me recetó unos medicamentos que costaban 2.350 pesos mensuales. Cuando salí de la farmacia con la bolsa de medicinas, calculé mentalmente mis gastos. 4.200 pesos de pensión, menos 1.100 de luz y agua, menos 850 de gas y teléfono, menos 2.350 de medicinas. Me quedaban exactamente 0 pesos para comida y otros gastos. Los encargos de costura habían bajado tanto que apenas me daban otros 1.500 pesos al mes, y de eso tenía que comprar hilos, telas para forros y otros materiales. Ese mismo día llamé a Marcos Antonio desesperada. Le expliqué mi situación económica con detalle. Le dije que necesitaba ayuda aunque fuera con 2.000 pesos mensuales para poder comprar comida y seguir con mis medicamentos. Él suspiró con fastidio audible al teléfono y me dijo que no podía, que Daniela Sofía acababa de dejar su trabajo porque quería dedicarse más tiempo a los niños, que ahora él era el único que trabajaba en su casa y que 2.000 pesos no eran nada pero que no los tenía. Llamé a Patricia Isabel inmediatamente después. Ella fue aún más directa. Me dijo que yo había tenido toda una vida para ahorrar, que no era su culpa que yo no hubiera planeado mejor mi vejez, y que ella no iba a sacrificar sus metas por mis malas decisiones financieras. Cuando le recordé que yo había sacrificado todo por darles una educación universitaria, que había trabajado hasta enfermarme para que ellos pudieran tener una mejor vida, ella respondió algo que nunca olvidaré. Mamá, eso fue tu decisión. Nosotros no te pedimos que hicieras esos sacrificios. Los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos, pero los hijos adultos no tienen obligación de mantener a sus padres. Cada quien debe ver por sí mismo. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Me sentía completamente traicionada, usada, desechada como un trapo viejo que ya no servía. Antes de seguir con esta historia, si aún no te has suscrito al canal,
Te invito a que lo hagas ahora. También déjanos en los comentarios si has vivido algo similar con tus hijos o familia, o desde qué ciudad nos estás viendo. Tus historias nos ayudan a crear una comunidad de apoyo. Los días siguientes fueron terribles. Empecé a racionar mi comida. Desayunaba solo un pan con café. A mediodía comía un plato de frijoles con arroz, y en la noche tomaba té con galletas saladas. Dejé de comprar carne, pollo, frutas y verduras frescas. Mi cuerpo comenzó a debilitarse. Me sentía mareada constantemente. Me costaba concentrarme para coser, y cada vez que me levantaba, veía puntitos negros frente a mis ojos. El martes 22 de octubre de 2024 fue el día que cambió todo. Esa mañana no tenía absolutamente nada de comida en casa. Había gastado mis últimos 85 pesos el día anterior en 1 kilo de frijoles y medio kilo de arroz, pero ya se habían terminado. Abrí todos los gabinetes de mi cocina desesperada. Nada. Revisé el refrigerador. Vacío, excepto por un limón seco y medio litro de leche que ya olía mal. Mi estómago rugía de hambre y me dolía la cabeza intensamente. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé primero a Marcos Antonio. Contestó Daniela Sofía con voz molesta. Le expliqué la situación. Le dije que necesitaba ayuda urgente, que no tenía comida, que mis hijos no podían dejarme morir de hambre. Ella se rió, una risa fría y cruel, y me dijo: «Carolina, ya estamos cansados de tus dramas. Siempre es algo contigo. Si no tienes dinero, vende tu casa, vende tus cosas, pero deja de estar molestando. Marcos está trabajando y no puede estar resolviendo tus problemas todo el tiempo». Colgó sin dejarme responder. Llamé inmediatamente a Patricia Isabel. Ella contestó con voz irritada: «¿Qué quieres ahora, mamá?». Le expliqué entre sollozos que no tenía comida, que llevaba 2 días comiendo prácticamente nada, que me sentía muy mal. Su respuesta fue aún peor que la de Daniela Sofía. Me dijo con voz helada: «Mamá, esto ya es ridículo. Eres una mujer adulta de 62 años, no una niña. Busca trabajo, vende la casa, haz algo, pero deja de victimizarte. Luis Fernando y yo tenemos nuestros propios problemas. Ya no somos niños para que estés llamándonos cada vez que algo te sale mal. Pasa hambre sola, mamá, porque nosotros ya no vamos a seguir con esto. Pasa hambre sola, mamá». Esas 4 palabras quedaron grabadas en mi cerebro como con hierro candente. Mi propia hija, a quien había cargado en mi vientre, a quien había amamantado, a quien había velado durante noches enteras cuando estaba enferma, me estaba diciendo que pasara hambre sola. Colgué el teléfono y simplemente me quedé sentada en el sillón de mi sala, mirando la pared. No tenía fuerzas para llorar, no tenía fuerzas para nada. Me sentía completamente vacía, traicionada, abandonada. Pensé en mi esposo Roberto Carlos y en cuánto lo extrañaba. Él nunca habría permitido que me trataran así. Él siempre me defendió. Siempre estuvo a mi lado, pero ahora estaba sola. Pasé los siguientes 3 días en una especie de neblina. Solo salía de la cama para tomar agua del grifo. El hambre inicial fue intensa, pero después de cierto punto, simplemente se convirtió en un dolor sordo constante. Me sentía débil, mareada, y mi mente empezaba a jugar trucos conmigo. Veía a Roberto Carlos parado en la puerta de la habitación, sonriéndome como solía hacerlo. Escuchaba voces de mis hijos cuando eran pequeños, jugando en el patio. El viernes 25 de octubre, mi vecina Guadalupe Martínez Torres, una señora de 68 años que vivía en la casa de al lado desde hacía 20 años, tocó a mi puerta. Yo apenas pude levantarme para abrirle. Cuando me vio, se asustó mucho. Me dijo que me veía muy pálida, muy delgada, que qué me pasaba. Intenté decirle que estaba bien, pero mi voz salió débil y quebrada. Guadalupe no era tonta. Entró a mi casa sin pedir permiso. Fue directamente a mi cocina y abrió el refrigerador. Lo encontró completamente vacío. Abrió los gabinetes. Nada. Se giró hacia mí con lágrimas en los ojos y me preguntó cuándo había sido la última vez que comí algo decente. No pude responderle porque empecé a llorar incontrolablemente. Esa tarde, Guadalupe me llevó comida de su casa. Un plato grande de caldo de pollo con verduras, tortillas calientes y un vaso de agua de Jamaica. Me hizo sentarme en mi propia mesa
y me vigiló mientras comía lentamente. Cada bocado me costaba trabajo porque mi estómago se había encogido, pero el caldo estaba caliente, nutritivo, y sentí que poco a poco volvía a la vida. Guadalupe me preguntó por mis hijos. Le conté toda la historia, desde la comida del 15 de septiembre hasta las llamadas del 22 de octubre. Le conté lo que Daniela, Sofía y Patricia Isabel me habían dicho. Ella escuchó en silencio, pero vi la ira crecer en sus ojos. Cuando terminé, me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Carolina, tus hijos son unos desagradecidos y malagradecidos, pero escúchame bien. Tú no vas a morirte de hambre mientras yo esté viva. Voy a traerte comida todos los días hasta que encuentres la manera de salir adelante. Y te voy a ayudar a buscar trabajo o más encargos de costura. Pero prométeme que no vas a volver a llamar a esos desgraciados pidiéndoles ayuda. Ellos ya demostraron quiénes son. Durante las siguientes semanas, Guadalupe cumplió su palabra. Me traía comida casera todos los días. Guisados, sopas, frijoles, arroz, tortillas. Se negaba a aceptar mi agradecimiento, diciéndome que eso es lo que hacen las verdaderas amigas y vecinas. También me presentó con 2 señoras de la colonia que necesitaban arreglos de ropa, dobladillos, cierres, ajustes. No era mucho dinero, pero me daba entre 800 y 1,200 pesos extra a la semana. Además, Guadalupe me ayudó a organizar mejor mis gastos. Me enseñó a ir al mercado municipal los miércoles por la tarde cuando los vendedores rematan sus productos más baratos. Me mostró cómo comprar verduras y frutas de temporada que costaban menos. Me dio recetas económicas pero nutritivas que rendían para varios días. Poco a poco, empecé a recuperar mi peso y mis fuerzas. También arreglé mi máquina de coser yo misma con ayuda de un mecánico del barrio que me cobró solo 450 pesos. El señor Arturo Méndez Silva, un hombre de 71 años que tenía un taller de reparación de electrodomésticos, la dejó funcionando perfectamente. Además, puso unas lonas de plástico reforzado en el techo para evitar que el agua siguiera entrando hasta que pudiera ahorrar para las reparaciones definitivas. Me cobró solo 280 pesos por las lonas y la instalación. Durante todo este tiempo, del 25 de octubre al 15 de diciembre de 2024, mis hijos no llamaron ni una sola vez, ni siquiera para preguntar si seguía viva. Yo tampoco los llamé. Había tomado una decisión. Si ellos podían vivir sin mí, yo aprendería a vivir sin ellos. Me dolía profundamente, especialmente en las noches cuando la soledad pesaba más. Pero mi orgullo y mi dignidad estaban rotos pero no destruidos. El lunes 16 de diciembre, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de una boutique de novias del centro de Guadalajara llamada Sueños en Blanco. La dueña, la señora Fernanda Ríos Campos, había escuchado de mí a través de una antigua clienta y quería saber si podía hacerle las alteraciones de los vestidos de novia que vendía en su tienda. Me ofreció un contrato de trabajo independiente, donde ella me pagaría 1,800 pesos por cada vestido alterado, y calculaba que necesitaría entre 6 y 8 vestidos alterados al mes. Eso significaba entre 10,800 y 14,400 pesos mensuales adicionales a mi pensión. Acepté inmediatamente. El miércoles 18 de diciembre fui a conocer la boutique. Era hermosa, llena de vestidos elegantes y con un ambiente de ensueño. Fernanda me mostró el tipo de trabajo que necesitaba. Ajustes de talla, cambios de largo, modificaciones en mangas y escotes. Era exactamente el tipo de trabajo que había hecho durante décadas. Me sentí útil nuevamente, valorada, necesaria. Comencé a trabajar para Fernanda el lunes 23 de diciembre. Mi primer encargo fue un vestido de novia precioso de satén color marfil, que necesitaba ajustes en la cintura y el busto. Me tomé mi tiempo, trabajé con cuidado y dedicación. Cuando la novia vino a probárselo el viernes 27 de diciembre, le quedó perfecto. Ella lloró de felicidad y me abrazó agradeciéndome. Fernanda estaba encantada con mi trabajo y me aseguró que tendría trabajo constante. La víspera de Año Nuevo la pasé sola en mi casa, pero no me sentí triste. Preparé una cena sencilla: pavo en salsa verde, arroz rojo y ensalada de manzana. Guadalupe vino a acompañarme y brindamos con sidra por un mejor año. A las 12 de la noche, cuando las campanadas sonaron, pedí un deseo: seguir adelante con dignidad y fuerza.
El año 2025 comenzó con nueva energía para mí. Estaba trabajando constantemente para la boutique de Fernanda. Mis ingresos habían mejorado significativamente, y poco a poco estaba recuperando mi estabilidad emocional y económica. Había logrado ahorrar 8,600 pesos, y tenía planeado usarlos para empezar a reparar el techo definitivamente en marzo. El miércoles 8 de enero de 2025, mientras trabajaba en la alteración de un vestido de novia, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté y la voz al otro lado me sorprendió. Era Emiliano, uno de los gemelos de Marcos Antonio, mi nieto de 8 años. «Abuelita», dijo con voz asustada, «¿puedo hablar contigo?» Mi corazón se aceleró inmediatamente. Le pregunté qué pasaba, si estaba bien. Él me contó que había tomado el teléfono de su mamá a escondidas porque necesitaba hablar conmigo. Me dijo que en su casa había muchos problemas, que su papá y su mamá peleaban todo el tiempo por dinero, que escuchaba gritos cada noche y que tenía miedo. Le pregunté si sus padres sabían que me estaba llamando. Me dijo que no, que si se enteraban lo regañarían, pero que él se acordaba de mí, de las comidas ricas que yo hacía, de cómo yo siempre jugaba con él y con Sebastián cuando eran más pequeños. Me dijo que me extrañaba. Esas palabras me partieron el corazón. Le dije que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que a veces los adultos tenemos problemas, pero que sus papás lo querían mucho. Hablamos durante 10 minutos hasta que él me dijo que su mamá estaba llegando y tenía que colgar. Me hizo prometer que no le diría a nadie que había llamado. Se lo prometí. Esa llamada me dejó pensando durante días. A pesar de todo lo que Marcos Antonio y Daniela Sofía me habían hecho, me dolía saber que mis nietos estaban sufriendo. Pero también sabía que no podía involucrarme. Ellos habían sido muy claros. No me querían en sus vidas. El lunes 13 de enero sucedió algo que cambiaría todo. Estaba en el mercado comprando hilo cuando me encontré con una antigua vecina del barrio, la señora Rosario Gutiérrez López, quien ahora vivía en Zapopan, muy cerca de donde vivía Marcos Antonio. Nos pusimos a platicar, y ella, sin saber quién era yo para Marcos Antonio, comenzó a contarme chismes del vecindario. Me dijo que conocía a una familia que estaba pasando por problemas terribles. El esposo había perdido su trabajo en noviembre y no había encontrado nada nuevo. La esposa, que había dejado de trabajar, tuvo que volver a buscar empleo, pero solo encontró trabajos temporales mal pagados. Habían dejado de pagar la colegiatura de sus hijos gemelos desde diciembre y la escuela los había dado de baja. Además, se habían atrasado 3 meses en el pago de su casa y el banco les había enviado un ultimátum. Tenían hasta el 31 de enero para ponerse al corriente o iniciarían el proceso de ejecución hipotecaria. Le pregunté casualmente de qué familia hablaba. Cuando me dijo la dirección, me quedé helada. Era la casa de Marcos Antonio. Rosario continuó diciendo que la situación era tan grave que la pareja había tenido que vender su coche nuevo por 185,000 pesos, mucho menos de lo que habían pagado, y aún así no les alcanzaba para cubrir todo lo que debían. No dije nada a Rosario sobre mi conexión con esa familia. Simplemente agradecí la plática y me despedí. Caminé de regreso a mi casa en una especie de aturdimiento. Mi hijo, el que me había dejado sin comida, el que me había dicho que no tenía dinero para ayudarme, estaba ahora enfrentando la posibilidad de perderlo todo. Parte de mí sintió una satisfacción amarga. La vida le estaba cobrando su crueldad. Pero otra parte de mí, la parte maternal que nunca muere completamente, sintió preocupación por mis nietos. Ellos no tenían culpa de las decisiones de sus padres. El jueves 16 de enero por la tarde, recibí otra llamada. Esta vez era de un número que sí reconocí. Patricia Isabel. Hacía casi 3 meses que no hablábamos. Mi primer impulso fue no contestar, pero la curiosidad pudo más. Contesté sin decir nada, solo esperando escuchar qué tenía que decirme. «Mamá», dijo con voz que intentaba sonar casual, pero que yo detecté temblorosa. «¿Cómo estás?». Le respondí con frialdad que estaba bien. Hubo un silencio incómodo. Luego ella empezó a hablar atropelladamente, preguntándome cosas triviales, que si cómo estaba el clima, que si había ido al doctor, que si necesitaba algo. Le pregunté directamente qué quería. Ella tartamudeó un poco y finalmente dijo que solo llamaba para saludar, que se había dado cuenta
de que había pasado mucho tiempo sin hablar conmigo. Le dije que sí, que habían pasado casi 3 meses desde que me dijo que pasara hambre sola. Ella se quedó callada. Yo colgué el teléfono. Esa noche no pude dormir. Sabía que algo estaba pasando. Mis 2 hijos no me habían contactado en meses, y de repente ambos, de formas directas o indirectas, estaban apareciendo en mi radar. Tenía el presentimiento de que pronto vendría la tormenta. El viernes 17 de enero de 2025 amaneció nublado y frío. Yo estaba trabajando en mi taller, terminando un vestido de dama de honor color lila, cuando escuché toques fuertes en mi puerta. Miré el reloj. Eran las 10:35 de la mañana. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada. Allí estaban Marcos Antonio y Daniela Sofía con mis 2 nietos, Emiliano y Sebastián. Marcos Antonio se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y la ropa que llevaba puesta, aunque limpia, se veía gastada. Daniela Sofía tampoco tenía el aspecto arrogante y cuidado de antes. Su cabello estaba sin arreglar, sin maquillaje, y su expresión era de desesperación pura. Los niños corrieron hacia mí y me abrazaron gritando: «¡Abuelita!». Los abracé instintivamente, sintiendo sus cuerpecitos delgados contra el mío. Habían perdido peso también. Eso me dolió más que cualquier cosa. Marcos Antonio carraspeó y dijo: «Mamá, ¿podemos pasar?». Me quedé parada en la puerta durante varios segundos, mirándolos fijamente. Recordé el 22 de octubre. Recordé pasa hambre sola. Recordé todos los días de sufrimiento. Pero los niños me miraban con esos ojos grandes y asustados. Me hice a un lado y los dejé entrar. Mis nietos inmediatamente se sentaron en el sillón, mirando alrededor de la casa como si estuvieran redescubriendo un lugar perdido. Marcos Antonio y Daniela Sofía se quedaron de pie, incómodos. «Siéntense», dije con voz neutral. Se sentaron. Esperé sin decir nada más. Ellos tenían que ser los primeros en hablar. Marcos Antonio empezó a hablar atropelladamente. Me contó que había perdido su trabajo el 15 de noviembre de 2024. La empresa donde trabajaba, una distribuidora de productos electrónicos, había cerrado su sucursal en Guadalajara y él fue parte de los 42 empleados despedidos. Recibió una liquidación de 78,000 pesos que pareció mucho dinero al principio, pero se evaporó rápidamente pagando deudas atrasadas. Daniela Sofía interrumpió diciendo que ella había intentado regresar a trabajar, pero solo había encontrado empleos temporales que pagaban 6,500 pesos mensuales, menos de la mitad de lo que ganaba antes. Habían tenido que sacar a los niños de la escuela privada porque debían 4 meses de colegiatura, 34,000 pesos que no tenían. Marcos Antonio continuó diciendo que el banco les había dado hasta el 31 de enero para pagar 3 mensualidades atrasadas de la hipoteca más penalizaciones, un total de 47,300 pesos. Si no pagaban, el banco iniciaría el proceso legal para quitarles la casa. Habían vendido el coche, habían vendido muebles, habían vendido todo lo que podían vender, pero aún les faltaban 19,000 pesos. «Y veniste a pedírmelos a mí», dije con voz plana. Marcos Antonio bajó la mirada. Daniela Sofía, quien siempre había sido la más orgullosa, comenzó a llorar. «Carolina», dijo entre sollozos, «sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté. Sé que fui horrible contigo, pero no sé a quién más recurrir. Ya pedimos prestado a todos nuestros amigos y familiares. Nadie más puede ayudarnos. Si perdemos la casa, no tenemos a dónde ir. Podían pasar hambre solos», dije repitiendo las palabras que ellos me habían dicho a mí. Daniela Sofía se tapó la cara con las manos llorando más fuerte. «Emiliano, mi nieto, me tomó de la mano. Abuelita», dijo con voz pequeña, «¿estás enojada con nosotros?». Lo miré y vi inocencia pura en sus ojos. Él no tenía culpa de nada. Sebastián también me miraba asustado. Le dije a Emiliano que no estaba enojada con ellos, solo con sus papás. Los niños se miraron entre sí y luego Emiliano dijo algo que me rompió el corazón. «Papá y mamá dijeron que si tú no nos ayudas, vamos a tener que irnos a vivir con la tía Patricia Isabel, pero ella tampoco tiene espacio para nosotros». Eso me llamó la atención. «¿Patricia Isabel tampoco tiene espacio?».
Pregunté mirando fijamente a Marcos Antonio. Él asintió con vergüenza. Patricia, Isabel y Luis Fernando también están pasando por problemas. Luis Fernando fue despedido de su bufete en diciembre por recortes de personal. Han estado buscando trabajo ambos, pero no encuentran nada bien pagado. Dejaron de pagar la renta de su departamento, y el dueño les dio aviso de desalojo para el 15 de febrero. Toda la familia estaba colapsando financieramente al mismo tiempo. La vida tiene formas curiosas de enseñar lecciones. Me quedé en silencio durante largos minutos. Marcos Antonio y Daniela Sofía me miraban con desesperación. Los niños solo me miraban con esperanza. Finalmente hablé. El 22 de octubre de 2024. Comencé con voz firme. Ustedes me dejaron sin comida. Me dijeron que pasara hambre sola. Me dijeron que vendiera mi casa, que era muy sentimental, que debía resolver mis propios problemas. Estuve 3 días sin comer absolutamente nada, hasta que mi vecina Guadalupe me salvó la vida. ¿Se acuerdan de eso? Marcos Antonio tenía lágrimas en los ojos. Sí, mamá. Y me arrepiento cada día. Fui un egoísta, un mal hijo. No tengo excusa para lo que hice. Daniela Sofía sollozó. Carolina, te pido perdón de rodillas si es necesario. Fui arrogante, cruel y estúpida. Pensé que siempre tendríamos dinero, que nunca nos pasaría nada malo. La vida me demostró lo equivocada que estaba. Les dije que se fueran de mi casa, que pensaran bien en lo que me habían hecho, y que si querían mi ayuda, tendrían que demostrarme que realmente habían cambiado, no solo con palabras, sino con acciones. Marcos Antonio intentó protestar diciendo que no tenían tiempo, que el plazo del banco vencía el 31 de enero. Les dije que eso era su problema, no el mío, tal como ellos me dijeron cuando yo necesité ayuda. Daniela Sofía se arrodilló literalmente frente a mí. Por favor, Carolina, no te pido por nosotros, te pido por Emiliano y Sebastián. Ellos no merecen perder su hogar. La miré y vi que su arrepentimiento era genuino, pero mi corazón todavía estaba muy herido. Les dije que regresaran al día siguiente, el sábado 18 de enero a las 10:00 de la mañana, que vinieran solo Marcos Antonio y Daniela Sofía, sin los niños, que para entonces yo habría tomado una decisión. Se fueron cabizbajos, pero antes de salir, Marcos Antonio se giró y me dijo: Mamá, seas cual sea tu decisión, quiero que sepas que te amo y que lo siento mucho. Esa noche hablé largamente con Guadalupe, le conté todo. Ella escuchó pacientemente y luego me dio su opinión. Carolina, tus hijos te trataron horrible, eso es innegable, pero ahora tienes el poder de elegir qué tipo de persona quieres ser. ¿Quieres ser como ellos, egoísta y vengativa? ¿O quieres ser mejor que ellos? Además, piensa en tus nietos. Ellos son inocentes en todo esto. Le dije que no sabía si podría perdonar tan fácilmente. Ella respondió: Nadie dice que sea fácil, y nadie dice que tengas que olvidar lo que hicieron, pero perdonar no es para ellos, es para ti, para que puedas seguir adelante sin ese peso en el corazón. Y si decides ayudarlos, ponles condiciones claras, que sepan que las cosas han cambiado. Esa noche revisé mis ahorros. Tenía exactamente 8,600 pesos guardados. Era todo lo que había logrado ahorrar, trabajando arduamente durante 3 meses. Ese dinero era para reparar mi techo, pero podría ser la diferencia entre mis nietos teniendo un hogar o viviendo en la calle. También pensé en Patricia Isabel. Ella había sido incluso más cruel que Marcos Antonio, pero aparentemente también estaba en problemas. ¿Vendría ella también a pedirme ayuda? ¿Cómo reaccionaría yo si lo hacía? El sábado 18 de enero a las 10:00 de la mañana en punto, Marcos Antonio y Daniela Sofía tocaron mi puerta. Esta vez venían con algo en las manos, una carpeta. Los hice pasar y nos sentamos en la mesa de mi cocina. Marcos Antonio abrió la carpeta y me mostró documentos. El aviso del banco con la cantidad exacta adeudada, 47,300 pesos. Comprobantes de que habían vendido su coche y otros bienes. Solicitudes de empleo que había enviado a 67 empresas diferentes. El contrato de trabajo temporal de Daniela Sofía, que ganaba 6,500 pesos mensuales. Me estaba mostrando que no mentía sobre su situación. Mamá,
dijo Marcos Antonio con voz temblorosa. No vine solo a pedirte dinero. Vine a pedirte perdón de corazón. Durante estos meses horribles, he pensado mucho en ti, en todo lo que hiciste por nosotros. Trabajaste hasta enfermarte para que Patricia, Isabel y yo pudiéramos estudiar en universidad privada. Pagaste cada peso de nuestra educación. Y cuando necesitaste ayuda, te di la espalda. Fui un mal hijo y no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Daniela Sofía agregó: Carolina, yo vengo de una familia con dinero. Nunca conocí las carencias. Por eso fui tan arrogante contigo. Pensaba que la gente pobre lo era por flojos o por malas decisiones. Ahora que estoy en esta situación, entiendo lo rápido que todo puede cambiar. Entiendo el miedo, la desesperación, la humillación, y entiendo lo cruel que fui contigo. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy genuinamente arrepentida. Les pregunté dónde estaban los niños. Me dijeron que los habían dejado con una vecina que les estaba haciendo el favor de cuidarlos. Les pregunté si los niños sabían lo grave de la situación. Marcos Antonio asintió diciendo que Emiliano y Sebastián sabían que podían perder la casa, pero que estaban intentando protegerlos lo más posible del estrés. Les dije que había tomado una decisión, que les iba a ayudar, pero con condiciones muy específicas que eran innegociables. Me miraron con esperanza y alivio. La primera condición, dije con voz firme: les voy a prestar 10,000 pesos de mis ahorros. Sí, prestar, no regalar. Van a firmarme un documento donde se comprometen a devolverme este dinero en pagos mensuales de 500 pesos durante 20 meses, empezando 3 meses después de que Marcos Antonio consiga trabajo estable. Si no cumplen con los pagos, tendré derecho legal a reclamar. Ambos asintieron inmediatamente. Segunda condición, continué. Los otros 9,300 pesos que necesitan los van a conseguir ustedes. Pueden vender más cosas, pueden pedir prestado a otras personas, pueden hacer lo que sea necesario. Yo no voy a darles todo porque necesitan aprender que las soluciones no caen del cielo. Tercera condición, dije mirándolos directo a los ojos. A partir de ahora van a venir a visitarme 2 domingos al mes con los niños. No quiero su dinero, no quiero regalos caros. Quiero tiempo con mis nietos. Quiero que Emiliano y Sebastián crezcan conociendo a su abuela. Y cuando ustedes estén mejor económicamente, una vez al mes van a llevarme al mercado y van a comprarme una despensa básica. No porque yo la necesite, sino porque ustedes necesitan aprender lo que es cuidar de su madre. Una cuarta y última condición, dije con voz más suave. Si alguna vez, pero alguna vez, vuelven a tratarme con el desprecio con que me trataron, se acabó para siempre. No habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Ambos aceptaron todas las condiciones inmediatamente. Marcos Antonio sacó su teléfono y buscó un formato legal de pagaré en Internet. Lo llenamos con toda la información. Cantidad prestada, plazo de devolución, intereses 0, fecha de inicio de pagos. Ambos lo firmaron. Fui a mi habitación y saqué de debajo del colchón el sobre donde guardaba mis ahorros. Conté 10,000 pesos en billetes de 500 y 200 pesos. Se los entregué a Marcos Antonio. Él los tomó con manos temblorosas y lloró abiertamente. Daniela Sofía también lloraba. Gracias, mamá, dijo Marcos Antonio abrazándome fuerte. Te juro que vamos a cumplir todo. Y te juro que nunca, nunca más voy a fallarte. Se fueron con el dinero y con la esperanza renovada. Yo me quedé en mi casa mirando los 600 pesos que me quedaban en el sobre. 3 meses de trabajo duro reducidos a casi nada. Pero extrañamente, me sentí en paz. No había actuado por venganza ni por rencor. Había actuado desde un lugar de fuerza y dignidad. El lunes 20 de enero por la tarde, recibí una llamada de Patricia Isabel. Su voz sonaba extraña, vacilante. Me preguntó si podía visitarme al día siguiente. Le dije que sí, que viniera a las 4:00 de la tarde. El martes 21 de enero a las 4:05 de la tarde, Patricia Isabel tocó mi puerta. Cuando abrí, me sorprendió su apariencia. Mi hija, que siempre se había preocupado tanto por verse impecable, tenía el cabello simplemente amarrado en una cola de caballo, sin maquillaje, y vestía jeans y una blusa sencilla.
Se veía cansada y preocupada. La hice pasar y le preparé un té de manzanilla. Nos sentamos en la sala en silencio durante varios minutos. Finalmente, ella habló. «Mamá, ya sé que Marcos Antonio vino a verte el viernes», dijo mirando su taza de té. «Él me contó todo. Me contó que le prestaste dinero, que pusiste condiciones, que los trataste con firmeza pero también con bondad». Hizo una pausa larga. «Yo no tengo el valor que tuvo él. Me da vergüenza estar aquí». Le pregunté directamente qué necesitaba. Ella suspiró profundamente y me contó su situación. Luis Fernando había perdido su empleo el 12 de diciembre, cuando el bufete donde trabajaba tuvo que cerrar por problemas financieros. Él estaba buscando trabajo desesperadamente, pero el mercado legal estaba saturado. Mientras tanto, ella trabajaba en una cafetería ganando apenas 5,200 pesos mensuales más propinas. La renta de su departamento era de 8,500 pesos mensuales. Debían 2 meses completos. 17,000 pesos. El dueño les había dado plazo hasta el 15 de febrero. Si no pagaban, los desalojaría legalmente. Además, debían 6,800 pesos de servicios atrasados, luz, agua, gas e internet. En total, necesitamos 23,800 pesos urgentemente, dijo con voz quebrada. No tenemos a nadie más. Los papás de Luis Fernando viven en Monterrey y ellos mismos están pasando problemas. Mi suegra tiene diabetes y los gastos médicos los tienen en la ruina. He vendido mi laptop, mi tableta, mi ropa de marca, mi bolsa de piel. Luis Fernando vendió su bicicleta de montaña, sus videojuegos, todo. Pero no alcanza. La escuché en silencio. Cuando terminó, le pregunté si recordaba lo que me dijo el 22 de octubre. Ella cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí, mamá. Recuerdo cada palabra horrible que te dije. Te dije que pasaras hambre sola. Te dije que eras ridícula y victimista. Te dije que no tenías obligación de mantenernos de adultos. Y tenías razón, no tienes obligación. Por eso no debería estar aquí pidiéndote ayuda. Pero aquí estás, dije con voz neutral. Aquí estoy, admitió. Porque soy una hipócrita y una desesperada, porque no tengo a dónde más ir. Porque tengo miedo de vivir en la calle, y porque aunque no lo merezco, eres mi mamá, y eres la única que tal vez, solo tal vez, pueda ayudarme. Le pregunté por qué debería ayudarla después de cómo me había tratado. Ella no intentó defenderse ni justificarse. Simplemente dijo, no deberías, no tengo ningún argumento válido. Si decides no ayudarme, lo entiendo completamente, y te lo mereces después de cómo te traté. Pero si hay una pequeña parte de ti que todavía me ama aunque sea un poco, te ruego que me ayudes. Le dije que lo pensaría y que me diera hasta el jueves 23 de enero para darle una respuesta. Ella aceptó y se fue en silencio. Esa noche volví a hablar con Guadalupe. Le conté sobre Patricia e Isabel. Guadalupe meneó la cabeza con tristeza. Tus hijos te están poniendo en una posición muy difícil, Carolina. Ya diste 10,000 pesos a Marcos Antonio. Solo te quedan 600 pesos de tus ahorros. No puedes dar lo que no tienes. Le dije que lo sabía, pero que también sabía que había otra opción. Tenía mi máquina de coser industrial, que valía aproximadamente 45,000 pesos si la vendía. También tenía algunas joyas de oro que Roberto Carlos me había regalado durante nuestro matrimonio. Un anillo, unos aretes y una cadena. No eran piezas muy valiosas, pero calculaba que podría obtener unos 18,000 pesos por ellas en una casa de empeño. Guadalupe me tomó las manos con fuerza. Carolina, no. Esas joyas son lo único que te queda de Roberto Carlos. Son tus recuerdos. Y tu máquina de coser es tu herramienta de trabajo. Si la vendes, ¿cómo vas a seguir trabajando para la boutique? Perderás tus ingresos. Le dije que lo sabía, pero que Patricia Isabel era mi hija, que tal vez había sido cruel conmigo, pero que no podía dejarla en la calle. Guadalupe me dijo algo duro pero necesario. Carolina, tú no eres responsable de arreglar las consecuencias de las malas decisiones de tus hijos adultos. Ellos tienen que aprender. Si sigues salvándolos, nunca aprenderán. Pasé 2 días en agonía mental. No podía comer, no podía concentrarme en mi trabajo. El miércoles 22 de enero,
Fernanda de la boutique notó que estaba distraída y me preguntó si todo estaba bien. Le conté toda la situación. Ella escuchó con atención y luego me hizo una pregunta que me hizo pensar. Carolina, ¿ayudar a tus hijos te deja a ti en una situación de vulnerabilidad? Le respondí honestamente que sí. Que si vendía mis joyas o mi máquina, quedaría sin recursos de emergencia y sin manera de generar ingresos. Fernanda me dijo, «Entonces estás considerando arruinar tu propia estabilidad para salvar a personas que te dejaron morir de hambre hace solo 3 meses. Eso no es amor maternal, Carolina. Eso es autodestrucción». Sus palabras me impactaron profundamente. Tenía razón. Estaba a punto de repetir el mismo patrón de toda mi vida. Sacrificarme hasta el punto de destruirme a mí misma por mis hijos. Pero esta vez era diferente. Esta vez ellos eran adultos responsables de sus propias decisiones. Esta vez yo también necesitaba cuidar de mí misma. El jueves 23 de enero a las 4:00 de la tarde, Patricia Isabel llegó puntualmente a mi casa. Se veía aún más angustiada que el martes. Se sentó en el sillón con las manos entrelazadas, mirándome con ojos suplicantes. Le dije directamente mi decisión. «Patricia Isabel, he pensado mucho sobre tu situación y he decidido que no te voy a dar dinero, ¿ok?» Vi cómo su cara se descomponía, cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero levanté mi mano para que me dejara terminar. «No te voy a dar dinero», continué, «porque ya no tengo. Le presté 10,000 pesos a tu hermano, que era todo lo que había ahorrado en 3 meses. Solo me quedan 600 pesos. Podría vender mis joyas de tu padre o mi máquina de coser. Pero si hago eso, me quedaría sin recursos de emergencia y sin manera de trabajar. Y no voy a destruir mi propia estabilidad económica para salvar la tuya». Patricia Isabel comenzó a llorar desconsoladamente. «Entonces voy a perder mi departamento. Vamos a quedar en la calle». «Espera», le dije. «No he terminado. No te voy a dar dinero, pero te voy a ofrecer algo diferente. Tú y Luis Fernando pueden venir a vivir conmigo temporalmente, sin pagar renta, hasta que consigan trabajo estable y puedan rentar otro lugar. Esta casa tiene 2 habitaciones. Yo uso una como mi taller y duermo en la otra. Ustedes pueden usar el taller como su habitación. Tendré que trabajar en la mesa del comedor, pero es posible». Patricia Isabel me miró con asombro. «¿Nos dejarías vivir aquí? ¿Después de todo lo que te hice?» «Sí», respondí, «pero con condiciones muy estrictas. Primera condición, tienen máximo 6 meses para encontrar trabajo y ahorrar suficiente dinero para irse. Segunda condición, mientras vivan aquí, van a ayudar con todos los gastos de la casa proporcionalmente. Si entre los dos ganan 8,000 pesos al mes, van a aportar 2,500 pesos mensuales para comida, luz, agua y gas. Tercera condición, van a ayudar con las labores de la casa, limpieza, cocina, todo. Esta no va a ser un hotel gratis». Patricia Isabel sollozaba ahora de alivio. «Sí, mamá, aceptamos todas las condiciones. Gracias, gracias, gracias». «No he terminado», dije con voz firme. «Cuarta condición. Mientras vivan aquí, me van a tratar con respeto. Nada de desprecios, nada de malas caras, nada de hacerme sentir mal en mi propia casa. Esta es mi casa, y ustedes son invitados temporales. Quinta condición. Cuando se vayan, porque se van a ir en máximo 6 meses, van a dejar el cuarto en perfectas condiciones y van a darme 5,000 pesos como agradecimiento. No me respondas ahora si aceptan. Habla con Luis Fernando y me das tu respuesta mañana». Patricia Isabel se fue con una mezcla de alivio y humillación. Al día siguiente, viernes 24 de enero, me llamó por teléfono. Ella y Luis Fernando aceptaban todas las condiciones. Me preguntó cuándo podían mudarse. Le dije que tenía hasta el domingo 26 de enero para arreglar todo con su casero actual y que podían mudarse ese mismo día. El sábado 25 de enero, Guadalupe vino a ayudarme a preparar el taller para que Patricia Isabel y Luis Fernando pudieran vivir allí. Movimos mi máquina de coser y mi mesa de trabajo al comedor. Limpiamos profundamente el cuarto. Guadalupe me trajo unas cortinas viejas pero bonitas para las ventanas. El cuarto quedó simple pero digno. El domingo 26 de enero por la tarde,
Patricia, Isabel y Luis Fernando llegaron con sus maletas y algunas cajas. Tenían una camioneta prestada de un amigo. Luis Fernando era un hombre de 36 años, alto y delgado, con aspecto cansado pero educado. Me saludó con respeto y me agradeció por permitirles quedarse. Les mostré el cuarto y las reglas de la casa. Les dije que el baño había que compartirlo, que el horario de las comidas sería a las 8:00 am, 2:00 pm y 8:00 pm, y que esperaba que contribuyeran a cocinar y limpiar. Ambos asintieron y comenzaron a acomodar sus cosas. Esa noche cenamos juntos los tres, sopa de tortilla y quesadillas. Fue extraño después de tanto tiempo, pero Patricia, Isabel y Luis Fernando fueron respetuosos y agradecidos. Después de cenar, ellos lavaron los trastes sin que yo tuviera que pedirlo. Los siguientes días establecimos una rutina. Luis Fernando salía temprano todas las mañanas a dejar currículums y hacer entrevistas. Patricia Isabel trabajaba en la cafetería de 10:00 am a 6:00 pm. Cuando ella llegaba, cocinaba la cena para los tres. Los fines de semana, ellos limpiaban la casa completamente. El primer domingo de febrero, tal como habíamos acordado, Marcos Antonio, Daniela, Sofía y los gemelos vinieron a visitarme. Cuando llegaron y vieron a Patricia, Isabel y Luis Fernando viviendo en la casa, se sorprendieron. Durante la comida, que preparamos entre todos, mis dos hijos hablaron sobre sus situaciones. Marcos Antonio contó que había conseguido un trabajo temporal en una bodega ganando 9.500 pesos mensuales. No era mucho, pero era algo. Daniela Sofía seguía en su trabajo temporal. Patricia Isabel contó que Luis Fernando había conseguido trabajo en una asesoría legal independiente, ganando 11.200 pesos mensuales, y que ella había conseguido un segundo trabajo en las tardes, limpiando oficinas que le pagaba otros 4.800 pesos mensuales. Entre los dos estaban juntando 16.000 pesos mensuales, y ya habían ahorrado 8.500 pesos en 2 semanas. Fue una comida agradable. Los gemelos jugaron en el patio. Todos ayudaron a limpiar después. Por primera vez en muchos meses, sentí que tenía una familia nuevamente. Los meses siguientes fueron de mucho aprendizaje y crecimiento para todos. Marcos Antonio consiguió un mejor empleo en marzo, como supervisor de almacén, ganando 14.800 pesos mensuales. Comenzó a pagarme los 500 pesos mensuales acordados religiosamente cada día 5 del mes. Daniela Sofía consiguió trabajo como asistente administrativa ganando 10.200 pesos mensuales. Con sus ingresos combinados de aproximadamente 25.000 pesos mensuales, pudieron mantener su casa, cubrir los gastos básicos y lentamente comenzar a reconstruir su vida. Los niños entraron a una escuela pública que era buena y gratuita. Ya no estaban en la escuela privada bilingüe, pero estaban recibiendo educación, y eso era lo importante. Patricia, Isabel y Luis Fernando cumplieron exactamente con el plazo de 6 meses. El 26 de julio de 2025 se mudaron a un departamento pequeño, pero digno que encontraron en la colonia americana. La renta era de 5.500 pesos mensuales, mucho más accesible que el anterior. Entre los dos ganaban ahora aproximadamente 19.000 pesos mensuales después de que Luis Fernando consiguió un puesto fijo en una empresa como abogado corporativo, ganando 16.500 pesos. El día que se fueron, Patricia Isabel me entregó un sobre. Dentro había 5.000 pesos en efectivo tal como habíamos acordado, más 2.000 pesos adicionales. Los 2.000 extras son porque durante estos 6 meses aprendí más de lo que aprendí en toda mi vida. Me dijo con lágrimas en los ojos. Aprendí lo que es la humildad, la gratitud y el verdadero valor del trabajo duro. Gracias por darme un lugar donde caer cuando lo perdí todo, mamá. Luis Fernando también me agradeció profundamente. Me dijo que yo había sido más amable con él que su propia familia y que nunca olvidaría lo que hice por ellos. Me prometieron que nos veríamos cada 15 días y cumplieron su palabra. Tanto Marcos Antonio como Patricia Isabel mantuvieron la tradición de visitarme 2 domingos al mes. Mis nietos Emiliano y Sebastián se convirtieron en compañía constante y alegre. Les enseñé a coser botones, a hacer pequeñas reparaciones en ropa, a cocinar algunas recetas tradicionales. Ellos me enseñaron a usar mejor mi celular, a ver videos en YouTube y a reírme nuevamente. Una tarde de septiembre de 2025,
Casi un año después de aquella terrible comida del 15 de septiembre de 2024, organicé otra reunión familiar. Esta vez todos contribuyeron. Marcos Antonio trajo carne asada. Patricia Isabel hizo ensaladas y postres. Daniela Sofía preparó agua de horchata. Luis Fernando compró tortillas y salsas. Yo hice mi famoso arroz rojo y frijoles refritos. Durante la comida, mirando alrededor de la mesa llena de mi familia, Marcos Antonio levantó su vaso de agua y dijo: «Quiero hacer un brindis por mamá, por la mujer más fuerte que conozco. La mujer que cuando la traicionamos y abandonamos, cuando le dijimos que pasara hambre sola, en lugar de llenarse de rencor y venganza, decidió enseñarnos una lección con amor y firmeza. Mamá, nos diste exactamente lo que necesitábamos. No soluciones fáciles, sino la oportunidad de aprender, crecer y valorar lo que realmente importa en la vida». Patricia Isabel agregó con voz emocionada: «Mamá, pasé 6 meses viviendo en tu casa viéndote trabajar con artritis en las manos, cosiendo hasta tarde en la mesa del comedor porque nos habías dado tu taller. Te vi racionar tu comida para que nosotros pudiéramos comer más. Te vi ayudar a tu vecina Guadalupe cuando ella se enfermó, aun cuando tú misma no tenías mucho. Y entendí finalmente el tipo de mujer que eres. Una mujer que da sin esperar nada a cambio, que ama incondicionalmente pero que también tiene dignidad y pone límites. Eres mi heroína, mamá». Daniela Sofía, quien había sido tan arrogante conmigo, habló con sinceridad. «Carolina, yo venía de una familia donde el dinero lo era todo. Nunca entendí lo que era realmente importante hasta que lo perdimos todo. Tú me enseñaste que la familia, el respeto, la humildad y la dignidad valen más que cualquier cantidad de dinero. Gracias por darle a mis hijos una abuela maravillosa y por darme a mí una segunda oportunidad de conocerte de verdad». Luis Fernando agregó: «Doña Carolina, usted me acogió en su casa cuando ni siquiera me conocía bien. Me trató con más bondad que muchas personas de mi propia familia. Me enseñó que el carácter de una persona no se mide por cuánto tiene, sino por cómo trata a los demás, especialmente cuando está en su derecho de ser cruel. Usted eligió ser bondadosa, y eso marcó mi vida para siempre». Oh, los gemelos. Emiliano y Sebastián me abrazaron fuerte y me dijeron que yo era la mejor abuela del mundo, que querían ser como yo cuando fueran grandes. En ese momento, mirando a mi familia reunida, comiendo y riendo juntos, me di cuenta de algo profundo. El sufrimiento que viví en octubre de 2024, el hambre, el abandono, el dolor, todo había servido para algo importante. Había sido necesario para que mis hijos aprendieran una de las lecciones más importantes de la vida: que las personas no son descartables, que la familia es un compromiso no solo cuando es conveniente, sino especialmente cuando es difícil, y que el verdadero valor de un ser humano no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. ¿Olvidé lo que me hicieron? No. Las cicatrices del alma nunca desaparecen completamente. ¿Los perdoné? Sí, porque perdonar no significa olvidar o justificar, sino liberarse del peso del rencor. Perdoné porque decidí que era mejor ser la persona que da lecciones con amor que la persona que devuelve crueldad con crueldad. Mis hijos ahora son mejores personas, más humildes, más agradecidos, más conscientes de su responsabilidad hacia los demás. Aprendieron que el dinero va y viene, que los trabajos se pierden y se encuentran, pero que la familia, cuando se cuida con respeto y amor, es el verdadero tesoro que nunca debe perderse. Yo aprendí también algo valioso, que debo amarme a mí misma lo suficiente como para poner límites, que ayudar no significa destruirme a mí misma, y que a veces la mayor muestra de amor es decir no cuando es necesario y sí con condiciones cuando es apropiado. Hoy, en noviembre de 2025, un año después de aquellos días oscuros, mi vida es completamente diferente. Sigo trabajando para la boutique de Fernanda y gano bien. Mis hijos me visitan regularmente y contribuyen a mi bienestar sin que yo tenga que pedirlo. Guadalupe sigue siendo mi mejor amiga y cómplice. Mis nietos llenan mis días de alegría y risas. ¿Valió la pena el sufrimiento? Si me hubieran preguntado en octubre de 2024, cuando estaba tirada en mi cama muriéndome de hambre, habría dicho que no. Pero hoy, viendo todo lo que se construyó a partir de ese dolor, puedo decir que sí.
El sufrimiento, cuando se transforma en aprendizaje y crecimiento, nunca es en vano. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por una traición familiar similar es este: no permitas que te destruyan, pero tampoco permitas que la amargura te destruya a ti. Mantén tu dignidad, pon límites claros, protege tu bienestar, pero también mantén tu corazón abierto a la posibilidad de la redención cuando sea genuina. No todas las relaciones rotas pueden o deben repararse, pero cuando hay arrepentimiento real y voluntad de cambio, dar una oportunidad con límites claros puede llevar a algo hermoso. La vida me enseñó que a veces debemos tocar fondo para valorar lo que tenemos. Mis hijos tocaron fondo y aprendieron. Yo toqué fondo y me levanté más fuerte. Y juntos, como familia imperfecta pero comprometida, construimos algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Hoy duermo tranquila sabiendo que hice lo correcto. No actué por venganza ni por debilidad, sino desde un lugar de fuerza, amor y dignidad. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Si te gustó esta historia, danos un me gusta, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el campo que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.